bienvenido. Esto es Más que una escritura, es palabra de Dios. Gracias por estar allí en sintonía, gracias por estar pendiente de la palabra de Dios. Comenzamos lo que Dios nos trajo hoy. El título o el nombre de la prédica, sobre abundancia. Comenzamos con nuestras bendiciones. Gracias, Padre bendito, Señor. Gracias por enviar a tu Hijo amado, Señor, para que a través de Él poder reconciliarnos contigo, Señor. Bendito eres, Señor. Gracias por eso que hiciste, Padre amado, por esas bendiciones que nos das a través de Él, Señor. En esta hora, Señor, te pedimos que bendigas, Señor, a cada uno de los que están escuchando en el día de hoy tu palabra, para que continúes sus bendiciones, para que seas tú tomando el control de sus vidas, Señor, para que todas estas piedras que se puedan haber atravesado, Señor, con el poder de tu palabra, Señor, el poder de tu Espíritu, el poder de tu Hijo amado Jesucristo, en esta hora se quitan en el nombre poderoso de Jesús. En esta hora, Señor, te pedimos que ponga tu Espíritu, Señor, enseñable, para que la palabra que hoy nos trae, Señor, sea de bendición, sea de corrección, sea de lo que tú tengas a bien darnos, Señor. Pon en mi caso, pon tu sabiduría, Señor, para poder yo explicarla de la mejor forma, para que las personas puedan ponerla, incluyéndome, ponerlas en práctica y poder recibir las bendiciones que tú tienes para cada uno de nosotros, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Buenos amigos y amigas, gracias por la sintonía, gracias por estar allí pendiente del canal. Acuérdense de suscribir. También nos puedes conseguir por Facebook en Más que una escritura. Sobre abundancia, la palabra de hoy. Comenzamos con Deuteronomio 31:6, que dice lo siguiente: esforzaos y cobrad ánimo, no temáis ni tengáis miedo de ello, porque Jehová tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. Amén. Gracias, Señor, por tus bendiciones, gracias por esa palabra que nos da ánimo, nos da estímulos para continuar nuestra vida acá en la tierra. El versículo que digamos que principal que nos da la palabra de hoy está en Segunda de Reyes 4 del 1 al 7. Segunda de Reyes 4 del 1 al 7. Este es donde se habla el milagro para ayudar a una viuda. Comencemos con su palabra, la palabra de Dios, que dice que la esposa de uno del grupo de los profetas se acercó a Eliseo gritando: mi esposo fue uno de tus siervos y ahora está muerto. Tú sabes cómo honraba al Señor, pero le debía dinero a un hombre que ahora viene a quitarme a mis 2 hijos para que sean sus esclavos. Aquí podemos empezar a analizar o a ver lo que la revelación que Dios empieza a darnos es lo siguiente, ¿no? Aquí dice que el esposo de esta señora murió, pero resulta que este esposo era siervo de Dios. Él le servía a Eliseo. Y aquí podemos ver cuál es el primer paso que nosotros debemos de hacer para alcanzar las bendiciones de Dios, para alcanzar
que esas bendiciones nos dé esa sobreabundancia, que es el título de hoy. Tener esa sobreabundancia de Dios. ¿Cuál es ese paso? Ser siervo de Dios. Hacer la voluntad que Dios quiere que hagamos cada uno de nosotros. Y mientras que nosotros seamos siervos de Él, Él automáticamente va a bendecir a esos siervos, va a bendecir a esos hijos que le sirven. No lo va a desamparar, como empezamos en Deuteronomio, ¿no? Que Él nos dice que cobremos ánimo, porque no es fácil ser siervo de Dios, porque hay que buscar tiempo, hay que dedicarse a Él, hay que leer palabra, hay que estar en oración, hay que estar pendiente de los servicios en las congregaciones, hay que cambiar nuestra forma de ser, digámoslo así, o nuestras malas costumbres, porque generalmente venimos con esas tradiciones del mundo, y que cuando empezamos en los caminos de Dios, esos caminos empiezan a chocar, porque hay cosas que tenemos que dejar y que para su momento pensamos que son muy buenas. Esas malas costumbres a veces las vemos nosotros como buenas. Y por lo tanto, por eso que nos dice su palabra que debemos esforzarnos y debemos ser valientes y que debemos de cobrar ánimo, pero Él nos dice que Jehová, nuestro Dios, nuestro Jesucristo, su Espíritu Santo está con nosotros para que nos levante, para que nos ayude y que no nos va a desamparar. Entonces aquí en esta historia uno dirá, bueno, pero ¿qué pasó aquí entonces? Si este señor era siervo de Dios, murió, ¿y qué pasó allí? Porque ahora su familia, su esposa, sus hijos, tienen este problema que le quieren quitar los hijos y convertirlos en esclavos. Claro, aquí nos vamos hacia la época, acuérdense que era legal, por decirlo de esa forma, de que sucediera esto a nivel de que si alguien dejaba una deuda, pues el que tenía, la persona que para cobrar su deuda podía quitarle a los hijos de esa persona y dejarlos como esclavos y darse como por pagado poniéndolos en esclavitud. Pero esta mujer, pues digamos que inteligentemente, pues fue a buscar ayuda, en este caso con el profeta Eliseo, y sucede lo que vamos a tratar de explicar acá. Pero antes de continuar acá en Segunda de Reyes de 4 del 1 al 7, vámonos un momentico a Génesis 39 de una forma muy resumida para también ver este caso, y después continuamos con Segunda de Reyes, con qué pasó con la viuda, pues, qué pasa con este caso de sus hijos que lo querían convertir en esclavos. Aquí en Génesis 39, aquí nos dice lo siguiente para entrar en contexto con este caso, que este caso es de José. Para hacerle una forma resumida, José sabemos que es sus hermanos, lo tenían celos de él, lo dejaron en un pozo, querían matarlo. De ese pozo él lo venden como esclavo también. Y bueno, aquí empieza el casito que vamos a empezar a leer para entrar en contexto, ¿no? Aquí dice que los ismaelitas se llevaron a José a Egipto porque se lo vendieron a estos ismaelitas, se lo vendieron los hermanos los hermanos de José, se lo vendieron a ellos. Y ellos iban hacia Egipto. Y entonces un egipcio llamado Potifar, capitán de la guardia del faraón, lo compró. El Señor estaba con José e hizo que fuera un hombre exitoso. Fíjense cómo empieza aquí
el Señor estaba con José. Sí, Dios estaba con José. Dios estaba con él, y lo que él hacía, pues lo hacía prosperar. Así que él tenía sobreabundancia porque Dios estaba con José. Ahora empezamos a entender aquí, bueno, cómo es posible de que José, pasando por todas estas circunstancias, José era exitoso. Pero vamos a seguir para entrar en materia, ¿no? Aquí dice que José hizo que fuera un hombre exitoso, próspero. José vivió en la casa de su amo de Egipto, que era Potifar, quien se dio cuenta que el Señor estaba con José y que el Señor hacía que le fuera muy bien en todo, que le fuera muy bien en todo. Y es de lógica, el que está bien con Dios, pues en todo le va a ir bien, porque Dios no va a abandonar a ninguno de sus hijos que esté haciendo su voluntad, que no esté negando de Dios, o que no esté dudando de Dios. Pues Dios lo va a mantener próspero, le va a venir esa sobreabundancia. Y eso es algo que se nota. Es algo que se nota indiferentemente del camino que tengamos cada uno de nosotros. Me explico, porque en este caso José, él en ese entonces era un esclavo, pero a pesar de ser esclavo, de tener ese cargo de esclavo, pues Dios estaba bendiciéndolo, lo estaba haciendo próspero dentro de ese trabajo, o dentro de esa etapa que estaba viviendo José. Lo que quiere decirte que cada uno de nosotros podemos ser prósperos, podemos ser bendecidos, podemos tener esa sobreabundancia en Dios, indiferentemente en la posición, en el estado que estemos actualmente. Así que no necesariamente, porque muchos me preguntan, muchos nos preguntamos, que para poder Dios bendecirnos pareciera que tuviéramos que tener alguna cualidad especial. Como decir, bueno, tengo que tener yo primero una posición, tengo que tener primero yo dinero, primero tengo que tener yo vestirme bien, primero tengo que estar yo en ciertas comodidades para que Dios me bendiga. Pues no. Dios bendice a sus hijos en la posición que esté. Si nosotros somos humildes, pobres, pero estamos alineados con Dios, pues Dios va a prosperarnos, va a dar sus bendiciones para que sobreabunde nuestra vida. Y si por alguna circunstancia también tenemos dinero, tenemos alguna posición, pues Dios también puede dar esas bendiciones para que sobreabunden y mantengas esas bendiciones y sigan prosperando. Continuamos para seguir acá. Y bueno, como le estaba diciendo, que es algo que se nota. Fíjense aquí que aquí esta persona que lo compró, que fue Potifar, que era este guardia del faraón, capitán, que tenía cierta posición, que ciertas comodidades, ciertos lujos, ciertas características especiales a nivel de comodidad. Pues fíjate que tenía la ventaja o la cualidad de tener esclavos. Si podía pagar esclavos, podía comprar esclavos, y significa que si necesitas a alguien como esclavo, tienes cómo mantenerlo, y es porque lo necesitas, porque quizás tu casa es muy grande, porque tienes muchas cosas que hacer, muchas tareas, muchos compromisos, necesitas
personas que te trabajen. Quiere decir que tenía posición, tenía dinero. Y esa persona, viendo que quizás no le faltaba nada, pues mira, esa persona notó que ese humilde, esa persona esclava, estaba bendecida por el Señor. Sin que él, sí, en este caso José, sin que él dijera, ay, mira, yo soy bendecido de Dios, trátame bien. No, sino que él, haciendo su trabajo normal, común y corriente, pues las bendiciones de Dios las alcanzan. Y con el simple hecho de tú ser bendecido y hacer las obras de Dios, hacer tu trabajo común y corriente y hacer lo que Dios le agrada, pues sin hacer tu publicidad, por decirlo de esa forma, se nota que es bendecido de Dios. Por eso es de que en muchos casos, inclusive me ha pasado, que creo que lo conté ya en otra prédica, donde una persona, después que hubo una cierta, visité su local, específicamente fue un restaurante, estábamos de vacaciones y resulta que frecuentamos ese restaurante casi a diario. Pues cuando esos días que estuvimos de vacaciones, pues fuimos muy repetitivamente a ese sitio porque nos atendieron bien, porque la comida era bastante casera, económica y buen ambiente, pues, familiar. Y la persona, después que hubo confianza, porque fuimos varias veces, llegó el momento donde la persona, sin yo decirle que yo era cristiano, ni que decía ni yo hablé de Dios, ni yo no hablé nada de eso, porque no había necesidad, no era porque tampoco lo escondí ni nada, sino que no había necesidad, sino que fuimos fue a comer, pues. Y cuando ya hubo la confianza, después de 2 o 3 días, no sé cuántos días, él me pregunta que si yo soy cristiano. Yo le digo que sí, y entonces me dice, yo sabía que tú eras cristiano. Yo le digo, bueno, porque tú sabías que yo era cristiano. Porque es que tu forma de ser, tu forma de hablar, tu forma de actuar, se notaba que eras diferente. Y esto fue lo que notó aquí capitán de José, que en sí que él dijera nada, se nota una diferencia. Y eso es lo que te debemos de hacer. Nosotros, a empezar en los caminos de Dios, empezamos a nosotros a cambiar, a moldarnos, a moldearnos, a cada vez buscar. Ojalá pues podamos llegar a ser lo más semejante a Jesús, que el cual para eso vino acá a la tierra, para enseñarnos que en su capacidad como ser humano, como hombre, cuando digo hombre, hombre y mujer, como ser humano, podemos alcanzar, podemos moldear, podemos doblegar a esa carne que no nos deja caminar hacia el objetivo y hacia el propósito que Dios quiere, Dios Padre quiere para cada uno de nosotros, que es alcanzar la salvación para poder llegar a esa morada que Él tiene preparada para cada uno de nosotros y conseguir esa vida eterna que tanto anhelamos cada uno de nosotros y poder reconciliarnos principalmente con nuestro Padre y poder nosotros tener ese gozo, esa gloria de estar con Él y estar con nuestros seres amados que también hayan alcanzado esa salvación. Eso es por eso que no necesitamos hacer publicidad, no necesitamos estar tan religiosamente y Dios te bendiga y el Padre y la cosa y mira y la palabra no es necesario. Simplemente con que uno acepte a Jesucristo en su vida, uno acepte a Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador, con que aceptemos de nuestros pecados y corrijamos es nuestra forma de caminar, nuestra forma de pensar. Y por supuesto empecemos a dejar que el Espíritu Santo empiece a obrar en nuestra vida, va a cambiar, vamos a cambiar. Y eso
siempre es un trabajo como a diario, porque siempre, bueno, hay tentaciones, hay cosas, pero hay que estar allí constante, escuchando palabra de Dios, orando, ayunando, congregándonos, haciendo la voluntad de Dios. Bueno, continuamos para no desviarnos tanto en el tema. Entonces, fíjense aquí como continuamos aquí en el 4 de Génesis 39. José complacía a su amo y este nombró a José como su asistente personal. Ve cómo dentro ya él venía escalando posiciones. Lo puso a cargo de la casa y todas sus otras posesiones. José era un hombre muy apuesto y de buena figura. Un tiempo después, la esposa de su amo comenzó a fijarse en José y le dijo: acuéstate conmigo, acuéstate conmigo. Pero José se rehusó. Aquí en el 12 dice: entonces ella, de tanto insistir, ella dice que ella lo agarró de su ropa y le dijo: acuéstate conmigo. Pero él dejó su ropa en las manos de ella y salió huyendo. Más adelante en el 19, después que la mujer le montó todo un teatro al esposo, aquí dice: el amo de José escuchó lo que le dijo su esposa y se enfureció. Entonces lo agarró y lo puso en la prisión donde metía los prisioneros del rey. Y José quedó encarcelado. Permiso. Quedó encarcelado. Fíjense cómo uno a veces haciendo las obras de Dios no es garantía ni significa de que no vamos a tener percance, que no vamos a tener problemas. Él está haciendo la obra de Dios, está bendecido por Dios, va surgiendo, va prosperando, su sobreabundancia está en ese proceso, le van dando, va recibiendo dones, va recibiendo talentos a medida de su búsqueda, pero eso no es garantía de que vengan tentaciones, de que vengan problemas en nuestra vida. Lo importante es ser constante, y como dice el primer versículo que leímos, es que seamos esforzados y cobremos ánimo y que no tengamos miedo, porque Dios no nos va a desamparar. Entonces, resulta que, bueno, fue encarcelado. En el 23 nos dice: el carcelero no supervisaba lo que hacía José, porque el Señor estaba con José, y por eso el Señor hizo que le saliera todo bien, todo bien lo que hacía. Entonces fíjense cómo mientras que uno siga siendo fiel, donde uno esté, de acuerdo a las circunstancias que suceda, Dios va a continuar sus bendiciones, su obra en cada uno de nosotros. Lo importante es ser constante y no perder el rumbo, el propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros. Antes de continuar, hay que hacer el caso siempre al Señor. Vamos a dar unas bendiciones acá al Señor por darnos estas palabras. Dios, gracias, Señor, por tus bendiciones en esta hora, Padre amado. Te pido, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, que todas estas personas que están escuchando tu palabra en el día de hoy, pues les des la sabiduría, el entendimiento, Señor, de tu palabra, para que estos versículos, estas palabras, Señor, toquen su vida, Padre, para que no desvíen su camino, para que no pierdan su propósito, a pesar de las pruebas que puedan conseguir, los tropiezos que puedan conseguir. Pero tu palabra dice que tomemos ánimo, Señor, que no nos separemos de ti, Señor, que tú no nos desamparas, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra. En el nombre poderoso de Jesús, enviamos bendición a través de esta palabra, Señor. Amén y amén. Bueno, continuamos ahora
lo que veníamos leyendo de la viuda en Segunda de Reyes del 4 del 1 al 7. Seguimos acá que estábamos empezando la historia. Aquí continuamos en el 2, en el Segunda de Reyes 4, en este caso 2 en adelante, que después que esta esposa le pide ayuda a Eliseo, Eliseo le contestó: ¿cómo te puedo ayudar? Dime, ¿qué hay en tu casa? La mujer dijo: no tengo nada, solo un frasco de aceite de oliva. Entonces Eliseo dijo: ve y habla con tus vecinos y pídeles prestado todos los frascos vacíos que tengan, todo lo que puedas. Entra a tu casa y cierra la puerta, que estén solo tú y tus hijos adentro. Usa el frasco de aceite y llena cada frasco vacío uno tras otro. Ella salió de hablar con Eliseo, entró a su casa, cerró la puerta, con solo ella y sus dos hijos adentro. Sus dos hijos le llevaron los frascos y ella los llenaba. Cuando todos los frascos ya estaban llenos, ella le preguntó a su hijo: ¿no quedan más frascos? Él le dijo: no hay más. Entonces el aceite dejó de fluir. Luego le contó al hombre de Dios lo que había pasado y Eliseo le dijo: ve, vende el aceite y paga tu deuda. Con lo que queda podrás sostenerse tú y tus hijos. Amén. Palabra poderosa. Fíjense esta palabra que Dios nos trajo. Vamos a sacar un resumen de lo que Dios nos trajo con estas palabras. Fíjense que, como ya dije, lo primero es servirle a Dios. Reconocer de que Dios es nuestro Padre, de que nosotros somos sus hijos y somos sus servidores, de hacer la voluntad de Dios, de ponerlo a Él en primer lugar. Y bajo todo ese concepto, Dios nunca nos va a abandonar. Siempre va a venir la sobreabundancia, mientras que nosotros podamos estar alineados a Él. Y el primer paso es servir a Dios, reconocer a Dios. Fíjense que en este caso, este hombre, el esposo de esta viuda, fue lo primero que hizo. Y digamos que podemos decir, bueno, pero ¿de qué le sirvió? Porque se murió. Podemos decir eso. Y bueno, mira, la vida acá en este mundo no va a ser eterna. La vida eterna va a ser después que terminemos acá en este mundo. Es que viene la vida eterna. Y sabemos ya, que le hemos escuchado en varias prédicas, sabemos que la vida eterna es algo fijo. El detalle está en cuál de las dos vidas eternas vamos a estar. Si es la vida eterna con Dios o la vida eterna en el fuego de azufre, con el chuki, con el diablo. Pero va a ser eterna de cualquiera de las dos formas. Entonces, aquí el Hijo de Dios, este servidor que fue el esposo de esta viuda, pues hizo su trabajo acá en la tierra y lo hizo bien. Y lo hizo bien. ¿Por qué lo hizo bien? Porque este señor fue servidor de Dios, fue hijo de Dios y por lo tanto sobreabundó, su sobreabundancia se mantuvo indiferentemente que él se fue con Dios.
Y él dejó a su familia, a pesar de que hubo ese percance de haber dejado una deuda, él dejó lo mejor, la mejor enseñanza, que fue haber dejado a su familia en el camino de Dios. Entonces esta esposa lo que hizo fue buscar la enseñanza de Dios, que fue buscar la presencia de Dios a través de este profeta Elías. Y le planteó su problema, su percance. Lo que quiere decir que para nosotros, porque estamos hablando de esta época, esto está en Segunda de Reyes, esto está en el Viejo Testamento. Lo que quiere decir que ahorita, que está en la actualidad, nosotros tenemos que buscar la fuente, que en este caso es buscar a través de la oración, buscar la presencia de Dios para que Él nos oriente y nos dé la solución de nuestros problemas. Si lo ponemos este caso en la actualidad, entonces esta viuda, sabiendo de que este esposo ya abrió el camino hacia el Señor, hacia Dios, y dejó las enseñanzas en su familia, estas personas, ya hice este esposo en la presencia del Señor, pues estas personas inteligentemente, ya que su esposo dejó sembrado la enseñanza de Dios, esta persona lo que hace es continuar el camino de Dios. Entonces buscaron, si lo ponemos en la actualidad, busca en oración, busca la presencia de Dios para que Dios lo guíe, como fue guiado por Eliseo a través de la sabiduría de Dios, para que a través del aceite de oliva pues fueran bendecidos, fuera multiplicado, sobreabundara sus bendiciones a través del aceite, y podrán haber llenado todas estas vasijas y poder haber resuelto su problema, pagar sus deudas y mantenerse, sostenerse. Así que fue bastante lo que sobreabundancia que recibió esta viuda y sus hijos, gracias a que su esposo, los padres de estos muchachos, pues fue siervo, hizo el primer paso de reconocer a Dios como su proveedor, su Padre celestial. Y eso es la enseñanza que Dios nos trae para hoy, que nosotros estamos a tiempo para que cada uno de nosotros podamos reconocer a Dios como nuestro único y suficiente proveedor, salvador de nuestra vida, para que pueda Él bendecirnos y venir toda esa sobreabundancia como vino en esta familia de la viuda y como vino en José. Ya sabemos la historia de José, que José, después de haber pasado por todas estas pruebas, él fue el segundo en Egipto, y bendijo a todo Egipto y bendijo a toda su familia, a su padre, a sus hermanos. Y fue ahí donde viene la historia de todas estas tribus, las 12 tribus, que viene siendo el pueblo de Israel. Por eso es que es importante de no desviarnos sobre el propósito que Dios quiere para cada uno de sus hijos, como es tu caso que eres hijo de Dios, como es tu caso que eres hija de Dios. Entonces, tomemos como ejemplo, primeramente, recibir nosotros ese compromiso, esa responsabilidad de enseñar, de dar la mejor herencia a nuestros hijos, a nuestro alrededor, de enseñar cuál es el camino verdadero, el camino que nos puede dar la vida, la salvación eterna, como lo hizo
este señor en sus familias para la viuda y sus hijos. Si él no hubiese hecho, no hubiese enseñado ese camino, pues esta viuda, pues lamentablemente hubiese perdido a sus hijos como esclavos. Ahí se hubiese puesto, pues, complicado, se hubiese en los problemas. Tenías un problema, pues se iban a acumular o se iban a agrandecer tus problemas, porque para la época no era nada más que perdías a tus hijos, sino que también sus hijos iban a ser esclavos y esa viuda iba a quedar sola y desamparada. Y para aquel entonces las mujeres viudas pues tenían muchos problemas, porque eso no era cuestión de trabajo, era muy difícil que la ayudaran. Los únicos que las podían ayudar después de no estar su esposo eran sus hijos, y hijos varones. Así que era una gran importancia de que esa madre mantuviera a sus hijos para que ellos primero no fueran esclavos y para que también poder ella tener un bienestar en su vida. Y fue importante esa semilla que dio o que hizo o que sembró su esposo. Y eso es lo que hoy Dios quiere para cada uno de nosotros en este día, en esta palabra de hoy. De que sembremos la semilla de Dios, sembremos a cada uno de nuestra familia, a cada uno de nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestros familiares. Sembremos la semilla de Dios para que ellos sepan que no están solos, para que ellos sepan de que cuál es la solución, para que sepan de que poniendo a Dios de primer lugar, pues todo será añadido. Entonces eso es la importancia de Dios en la palabra de hoy. Esa es la mejor herencia que podemos enseñar en el día de hoy. Para terminar, vamos a cerrar con el Salmo 94, 14. Salmo 94, 14. El Señor no abandonará a su pueblo, no dejará abandonada su posesión. Repito para que quede claro, el Señor no abandonará a su pueblo, no dejará abandonada su posesión. Entonces, ¿quién es su pueblo? Cada uno de sus hijos. ¿Cuál es su posesión? Pues sus hijos, que somos cada uno de nosotros. Entonces, nosotros, mientras que tengamos la convicción, la confianza, la fe en Dios, pues tenemos paz, tranquilidad, porque sabemos que tenemos un Padre que nos cuida, que nos quiere, que nos bendice a cada uno de nosotros. Seamos inteligentes, escuchemos la palabra de Dios, seamos agradecidos a Dios, confiemos en Dios, busquemos cada día más de Dios, leamos la palabra cada día más para que podamos entender y sacar de toda su palabra, pues sacar todas esas bendiciones y sacar todas esas palabras de correcciones para que nos sirva en nuestro camino y poder nosotros primeramente cambiar nuestra vida y poder nosotros dar esa herencia a cada uno de nuestros seres queridos, para que poder tener de primer lugar a nuestro Padre, a nuestro hermano mayor y por supuesto a nuestro Espíritu Santo, el Espíritu Santo de Dios, sean ellos tres, el cual es uno solo, puedan ser ellos nuestros cómplices en nuestra vida, para que nuestra sobreabundancia nunca nos falte en nuestra vida. Vamos a cerrar con nuestro agradecimiento a Dios por esta palabra de bendición para cada uno de nosotros.
Gracias, Señor, por tus bendiciones. Gracias por estar aquí presente, Señor, por habernos enseñado en el día de hoy estas palabras poderosas, Señor. Estos versículos, Señor, que nos dan ánimo, que nos dan fuerza, que nos dan la sabiduría para cambiar nuestro rumbo y poder continuar el camino que nos dejó tu Hijo amado, nuestro hermano mayor Jesucristo, cuando estuvo acá en la tierra, que gracias a Él nos envió el Espíritu de tu Espíritu Santo para que nos guíe, nos consuele, nos levante y sea nuestro abogado, Señor, para que nos defienda y ponga palabras que sean de tu agrado y nos ayude cada día más para conseguir la salvación, Señor. Gracias, Señor. Bendice a cada uno de los que están escuchando tu palabra, Señor, y ponle ese espíritu de valentía, ese espíritu de confianza en ti, Señor, de que tú tienes el control de nuestra vida y de lo que nos sucede a nuestro alrededor. Sean todos bendecidos en el nombre poderoso de Jesús. Bueno, amigos, gracias por la sintonía de hoy. Espero que esta palabra haya sido de agrado y que nos sirva en nuestra vida, en nuestro caminar. Sean todos bendecidos. Recuerden de suscribirse. Hay otros videos ahí en la página. Todas las palabras de Dios, nada se desperdicia de lo que Dios nos da, nada tiene desperdicio. Busquen un tiempo para Dios, descarguen las prédicas, escuchen cada una de ellas, hagan sus comentarios. Cuando tengamos tiempo empezamos a contestar los comentarios. Puedes conseguirnos también por Facebook como Más que una Escritura. Ahí también hay algunas palabras, ahí también hay algunos versículos para que siempre nos mantengamos en comunión, en comunicación. Sean todos bendecidos. Esto es Más que una Escritura, es palabra de Dios. Sean todos bendecidos. Chao.